Buenas noches, Harold. Santiago, ah, básicamente les invité a que hiciéramos esta conversación, pues a partir de un intercambio en chat, en WhatsApp, que sostuve con Santiago respecto a un proyecto en el cual ustedes están trabajando ahorita juntos. Digamos que quisiera, como para introducir esta primera parte de la charla, que ustedes porfa nos digan en qué consiste el proyecto, en qué entorno está, no en qué entorno, qué pena, en qué consiste el proyecto, con qué institución lo están trabajando y en qué plataformas lo están desarrollando, como esos tres elementos. Entonces, quien quiera. Bueno, hola Guillermo, hola Harold. No sé, respuesta corta o respuesta larga. Tu merced, tenemos todo el tiempo del mundo. Bueno, bueno, eh, este proyecto se llama Memorias de Nápoles Ujú, y se inscribe en el marco de una curaduría más grande, una curaduría virtual eh, del Plan Project Ten, al que nos ha invitado Nelson González, curador venezolano de Maracaibo, ujú, residente en Aruba, en el que articula una curaduría suya propia y otra curaduría de un curador cubano, dentro de un concepto que él tiene que es el de curaduría malandra, ujú, volviendo como a este término del malandraje y de, digamos, un lado B, por la otra cara de la moneda, de unas ujú, posibles historias del Caribe, um, que se puede ver, digamos, cuando se exploren las otras dos curadurías, junto a Memorias de Nápoles, en la página del Plan Project Ten. Es un ujú, proyecto que existe gracias a los fondos holandeses y a los fondos, digamos, como que puede obtener Nelson ujú, con fondos oficiales. Aruba, a pesar de tener una independencia formal de ujú, Holanda, de los Países Bajos, todavía depende, ¿no? Todavía recibe dineros y esto se ha agravado en la pandemia, porque una isla eminentemente turística eh, que hace unos años también cortó relaciones con Venezuela, pues se ha ido quedando literalmente otra vez volviéndose una isla, ¿no? Una ujú, situación de que no hay turismo, que se ha frenado la circulación de gente, seguramente de bienes, que su relación con el continente se ha afectado por el cierre de fronteras, no solo con Venezuela, sino con Colombia, ujú, y porque como toda isla dependiente y lejana del centro, pues con esta situación pandémica y con la crisis que tiene el gobierno holandés ahora, pues está un poquito en puntos suspensivos, como ujú, estamos todos, ¿no? ujú, Entonces, Nelson hace una llamada, me conocía mi trabajo porque el año pasado, gracias a un proyecto al que me invitó Harold, fuimos a Aruba. ujú, Harold, ahora si quieres, pues, puedes contar un poquito de cómo fue esa experiencia. ujú, Eh, a fines del año pasado me llamó y me dijo, usted no, Santiago, me gusta el trabajo que haces, no quisieras colaborarme con tu exposición de las drogas, y le dije, mira, coge lo que quieras. ujú. Mira qué te interesa, qué te gusta, qué horas quisieras que participen y me cuentas. Entonces él empezó como a mirar, encontró el coma callado de Jim Van Coogan, de el video que Guillermo Ujú, conoce, que está referido en Postscriptum. ujú, Y, y luego, pues yo vengo con una colaboración ya larga con Harold, de que Harold también, si quieres, pues la cuenta, porque es una iniciativa tuya que recorre todo el 2019 con las diferentes versiones de una línea de polvo ujú, que hice en Cali, Pereira, Medellín, donde me invitó Harold, y Bogotá, y en muchas conversaciones, digamos, en el año pasado, que pasábamos pues, mucho tiempo hablando, editando un libro, pues fueron saliendo como tres ideas que les vamos a comentar después, como tres focos, tres núcleos, ujú, eh, alrededor de del tema del narcotráfico. Esto siguió alimentándose, y este sería como el segundo de estos hijos, ¿no? Que están en desarrollo, los tres, que son Mónaco o Mónaco, mm, Memorias de Nápoles y Catedral. ok, Entonces, pues nosotros teníamos ya como listo el Memorias de Nápoles, que se iba como que lo íbamos a hacer este año en realidad. Nosotros no lo teníamos pensado como un proyecto curatorial, era apenas una investigación que estábamos
que estábamos soñando, por decir así. Ujú. De repente pues nos animamos, dijimos es el momento. Nelson nos invita en diciembre y él quería lanzar la curaduría el 31. Entonces esto fue una cosa de, no sé, una locura de 15, 20 días, mediada por unas ausencias mías que tuve que estar ahí un lado por fuera. Y sin embargo, pues la hicimos adelante con los artistas que están, que son como unos 10, 11, si no estoy mal, Ujú. lanzándose el 31 de diciembre, en, en, en una idea también innovadora para nosotros, que es la de hacer todo virtual y la de utilizar solo los canales virtuales, un poco como hizo Guillermo con el corolario Es Casi Inevitable, Ujú. como medio casi que exclusivo de difusión, o más bien exclusivo, y de presentación de un proyecto y de una investigación. Ujú. Eso en resumen esta sería como la introducción de lo que estamos haciendo ahora, Memorias de Nápoles. Ok. Harold, entonces, respecto a lo que mencionaba Santiago, su merced podría darnos como referirse a esos proyectos con los que habían trabajado antes, como para tener como una perspectiva más amplia del vínculo que ustedes manejan. Claro, gracias Guillermo. Pues nosotros empezamos a trabajar en el 2019, a finales del 2018 llegó una invitación a los artistas y creadores aquí en Medellín por parte de un proyecto que se llama Medellín Abraza Su Historia, Ujú. una búsqueda de ciudad, de revisar a través de diferentes prácticas artísticas e investigaciones el fenómeno del edificio Mónaco, ¿cierto? Y su posible implosión. Y ahí salieron una suerte de proyectos y uno de ellos involucraba la búsqueda a través de la memoria oral y con la radio como medio para hacer unas conversaciones sobre el edificio. Ujú. Y ese proyecto no se pudo dar de esa manera, pero quedó el proyecto inscrito dentro de Medellín Abraza Su Historia y durante el 2019 le digo a Santiago, mira, está este proyecto, no se pudo realizar, ¿sí? Pero creo que sería importante que ya está construido, busquemos los medios para que Ujú. pueda acompañar las exhibiciones que usted está realizando con línea de polvo y Ujú. que esas conversaciones realmente iban a involucrar ciudadanía hoy puedan llevarse hacia los artistas, Ujú. ¿cierto? Que podamos de alguna manera crear como un segundo momento del proyecto ya presentado, un momento que invitara a una reflexión desde el arte, que es, pues, básicamente acompaña parte de la investigación que ya muy bien ha hecho Santiago, Ujú. pero que recogía la memoria oral, ya ahí contiene como otros relatos, ¿no? Y empezamos en ese proyecto en conjunto en el 2019, en las primeras exhibiciones en Bogotá, Cali y en Medellín, Ujú. recogiendo conversaciones. Recogimos cerca de 19 artistas en conversación y algunos actores culturales digamos, o críticos o escritores que han trabajado en el tema y que estuvieron acompañando estas exhibiciones. Y de todas estas conversaciones decidimos durante el 2000, finales del 2019 y prácticamente todo el 2020, eh, editar, como de cuáles de esas conversaciones podría ser interesante recogerlas para una publicación editorial. Ok. Digamos que aquí ya estamos a pandemia. El proyecto anterior era un proyecto físico donde conversábamos con artistas vía radio y ya en 2020 todos nos aterriza pandemia y nos replantea como qué estamos haciendo en términos de proyectos y cómo vamos a hacer los contenidos que tenemos. Ujú. Y ahí empieza una colaboración, yo creo que con mayor claridad en términos de edición o de construcción y empieza a formarse lo que es el primer proyecto de este trabajo en conjunto de Santiago, que se llama Mónarco. Mónarco a hoy es un trabajo editorial que recoge entrevistas, algunas entrevistas de esos artistas de esta ejecución de Radio Paranormal y Ujú. una curaduría de obras y una selección de imágenes que da como un panorama que refresca o que por lo menos actualiza, creo yo, ¿cierto, Santiago? A través de las conversaciones, lo que bien ha hecho Santi en investigaciones. Ujú. Y lo decimos de manera honesta, porque durante el 2020 veníamos trabajando en esto. Pero aparece esta invitación del Plan Proyecten y nosotros, Memorias de Nópoles, ya lo teníamos contemplado como el segundo proyecto para desarrollar Ujú. 2021, pero no teníamos que hacerlo a final de año, ¿cierto? Y entonces aparece la invitación que es supremamente atractiva porque pues,
nos pone en la reacción de tomar los canales virtuales como único medio de ejecución ya real, ya no solo de investigación cara a cara, sino ya de ejecución, y eso nos propone a enfrentarnos a otras lógicas. Bueno, y digamos que Santiago, y aquí atreviéndome a decir, pues, ya, en línea de polvo, si me corrige, más de 10 años trabajando en la investigación, su circulación es física, ¿cierto? Y las exhibiciones, y digamos desde el caso estaba la circulación de exhibiciones y de eventos masivos, y a hoy ninguna de las cuatro se puede hacer. Entonces, las dinámicas no están prestas para poder ejecutar cualquiera de las acciones que ya hacíamos, como nuestra práctica curatorial. Entonces ahí nos pareció supremamente atractivo retarnos, a pesar del corto tiempo, de pensarnos en esta segunda curaduría en términos de lo digital y de las plataformas virtuales. Digamos que ahí es como, eso es lo que nos tiene hoy. Santiago mencionó Catedral como un tercer proyecto, pero creería que por ahora nos concentramos en Memorias de Nápoles, digo, como para dejarlo en remojo, ¿no? Para no chiviar aquí la curaduría, etcétera, sino para que la gente siga antojada. Quería preguntarles entonces, entre Mónaco y Memorias de Nápoles, si ustedes trazaron vínculos como líneas de continuidad y ya dentro de Memorias de Nápoles como tal, ¿qué configura la exposición? Es decir, yo como persona que voy a tomar mi computador para navegar en el site donde esté esta exposición, ¿con qué me voy a encontrar? Claro, como dice Harold, pues Mónaco, el fuerte de Mónaco son las entrevistas. Y son las entrevistas realizadas en Bogotá. Hay una que se grabó, pero no la vamos a incluir, que se hizo en Pereira, pero se hicieron en Medellín, cuando hicimos una línea de polvo en el evento Bienvenidos a Incomodar, que es una producción de gestión grande de Harold, de Timeback, de su empresa, en el que me invita a mí a que me ocupe el medio piso del Hotel Nutibara, y en ese medio piso trabaje como en 10 habitaciones haciendo una línea de polvo. O sea, el Hotel Nutibara, con todas sus connotaciones, en el centro de Medellín, frente a la Plaza Berrío, en diagonal Museo de Antioquia, habiendo sido como la joya de Medellín, ¿no? Con su logo, que es la orquídea, como esta edificación principal de la economía cafetera, de la economía algodonera, que en los años 80 se transforma totalmente en su significado, porque adquiere el primer extraditado, uno de los primeros extraditados, Hernando Otero, que también fue dueño del Atlético Nacional, y que empieza su decadencia, ¿no? Simultánea a la construcción del metro, pues como bien se sabe, pues toda esa parte del centro de Medellín pues se acaba, la parte del metro y empieza una decadencia. Cuando fuimos a Medellín, Jaro no me había contado, por ejemplo, que era un hotel suicida, es decir, que los suicidas de Medellín toman la habitación ahí porque es el sitio que habitualmente escogen, porque ya tienen mucha experiencia en el manejo de ese tipo de situaciones. Entonces, o sea, la habitación 666 disponible. Sí, exacto. Entonces yo estaba quedándome allá y Javi no me había dicho Qué esto, miedo. pero uno de los artistas me lo contó y nada, pues igual fue una experiencia muy divertida, porque estábamos en el quinto piso, en una serie de habitaciones donde dormíamos. Estábamos Edinson Quiñones, Juan David Quintero, Fabio Palacios, X Andrade, y en el sexto piso trabajábamos. Entonces fue como una inmersión de vida en esto que a veces parecía en las noches el hotel del Resplandor, ¿no? O el Hotel Bates de Psicosis, denso, pero a la vez pues muy interesante, porque por ejemplo, yo jamás pensé hacer la exposición en cuartos de hotel, en habitaciones, pero entonces la pude partir temáticamente. Había narcoestética, había plantas sagradas, había todo un tema de legalización, por ejemplo, donde fue Julián Quintero con Échele Cabeza, hicieron test de drogas el fin de semana del evento, que era un evento grande, como los eventos que hace Harold, con gastronomía, música, como todo el hotel al servicio de un evento cultural y artístico. Y se generó, por ejemplo, ahí una discusión sobre legalización, que para mí era como que no la veía tan cerca, pero que se dio, y fue uno de los intereses que manejamos mucho el año pasado, porque Julián Quintero hizo, por ejemplo, test de drogas, y esos tests se hicieron 2 días, y los 2 días con resultados diferentes, con grados de pureza diferentes, con conversaciones diferentes,
con gente que pensaba que eso era un performance, con gente que se sorprendía que otra gente quisiera probar las drogas que iba a usar o que tenía en el bolsillo para saber su pureza y educarse sobre las drogas, que es en esencia lo que se quería. Y, y entonces ahí, pues, después de cerrado ese evento, que se hicieron las conversaciones, Harold, si no estoy mal, le surge la idea de continuar las grabaciones. Entonces, Harold viene a Bogotá y aquí organizamos una sesión larga con Choco Loca, el caricaturista, con Benjamín Jacanamijoy, con Omar Rincón, con los miembros del colectivo Paramédicos. Luego, y así en Cali hicimos una sesión diferente. En Cali estuvimos con 2 gobernadores, NASA y uno Misac, que los invitó Edinson Quiñones, con Estefanía García, con René Barona, con Ernesto Ordóñez, con Juan Melo, que hacía su salón pacífico. En Pereira estuvimos con Juan David Quintero, y así. Entonces, lo interesante de eso, Guillermo, es que el edificio en sí se volvió una forma de conectar un periodista como Omar Rincón a otro periodista como Fernando Salamanca y hablar de la colección, por ejemplo, de Escobar, que estaba ahí, y aprovechar el mito de Escobar, mejor dicho, para tratar muchos temas, con Chocolo para hablar de humor y de humor político, con Benjamín Jacanamijoy para hablar de cómo se conciben los lugares, el pensamiento, la idea de droga que tenemos nosotros, las plantas. Cuando fuimos a Cali, pues para hablar del problema de la violencia, digamos, que estaba tan exacerbado a fines del 2019, ¿no? Para los pueblos NASA, ¿no? Sí. La concepción diferente que tienen los NASA y los MISAC del tratamiento de que haya cultivos en sus territorios, y la concepción de ellos de qué es el narcotráfico y qué es la cocaína a diferencia de la coca, por ejemplo. ¿Qué le hemos hecho a la pobre planta nosotros para volverle a esta industria de la muerte? Y esto fue como, digamos, una exploración a fondo muy intensa, porque las exposiciones se relevaban una tras otra. Yo terminaba de hacer una en Medellín, de ahí salía para Pereira, de ahí salíamos aquí a Bogotá, de ahí para Cali. Aquí en Bogotá pues también estuvimos con Edwin Sánchez, con X Andrade, hicimos como unas conversaciones ahí en la Alzate también, a fondo. Y el año pasado, ya cuando nos agarra la pandemia y nos mete este frenón en seco, empezamos a editar las conversaciones, a leerlas y a hablar del tema. Entonces aparece inevitablemente, el tema se renueva, el corolario es casi inevitable, el tema, constantemente la noticia de la semana es algo relacionado con narcotráfico. O sea, una de las cosas que a mí me impresionó, que siempre que viajaba a alguna ciudad, para empezar el diálogo y conectar con la gente, pues uno podía la noticia del día y o era las conexiones del Ñeñe Hernández, o era lo que ya hablamos, la violencia en Cali, las masacres de jóvenes en el Valle, o era el ex embajador Salamanca y su laboratorio gigantesco aquí en Huasca. Siempre, o una captura de la caída de un alijo, 40, 70 toneladas. La de esta semana no sé cuál sea, pero pues la semana pasada estaban, no sé, trasladando a un tipo peligrosísimo del Clan del Golfo, bombardeando a otro. O sea, digamos, el mínimo común denominador de la noticia colombiana es el narcotráfico. Nuestra relación con Estados Unidos, que cambia ahora con Biden, bueno, eso es como algo, una realidad permanente, que es la que nos permite siempre como que esto se renueve, que esta exposición se renueve, que estas investigaciones se renuevan. En el caso específico de cómo Mónaco sobre las memorias de Nápoles, pues claro, es Escobar, esto es el mito de Escobar, y Catedral también, son sus propiedades, son sus, digamos, la edificación de su mito, que no lo hacemos nosotros, lo ha hecho o la alcaldía de Medellín derrumbando el Mónaco, combatiendo el narcoturismo, o lo ha hecho el tipo que compró la hacienda de Nápoles y no le cambió el nombre a este escenario del terror, porque lo es, y del surgimiento del paramilitarismo, y lo vuelve en un parque turístico sin memoria, ¿no? Como una cosa medio perversa, que es un reflejo de cómo nosotros experimentamos la cultura narco y el legado narco. Y ahí vienen, entre otros temas, digamos,
pues por supuesto que los más atractivos, ya no es la colección de Escobar, ¿no? Ujú, Y su relación con Botero, lo que se quiera, pero sí, pues todo lo obvio, ¿no? De los hipopótamos, ¿no? El turismo y demás, que si quiere lo vamos a ir como ujú, explorando un poquito más adelante con los artistas invitados, pero también como una salida de lo urbano hacia lo rural, o sea, como una ujú, entrada al Magdalena Medio en el mismo, en la misma indagación histórica, de entender qué han sido estos procesos. En este caso, ujú, pues ya era, como le digo, hay una idea ahí que yo quiero desarrollar más, que es como todo el surgimiento del paramilitarismo que se da en ujú, esa región de Puerto Boyacá. La hacienda Nápoles queda pues, es vecina, digamos, de las propiedades del clan Izaza y de Henry Pérez, y bueno, y ahí al ladito fue donde se entrenó al núcleo paramilitar del que salen los Castaños, ¿no? Ahí estuvo Jair Klein, ahí estuvieron los mercenarios ingleses, ahí está Gacha, ahí está Escobar, ujú, ahí está el ejército. Digamos, es un lugar que tiene una historia rural, de violencia rural, muy diferente de la violencia urbana de Medellín, pero totalmente vinculada. Entonces, este ha sido como también mencionaría yo como otro cambio, digamos, o una ujú, evolución que triangula con la propuesta de llevar esto a Aruba, porque nosotros pensamos, bueno, Aruba es un paraíso, ¿no? O sea, para nuestro imaginario, Aruba y Curazao es un paraíso turístico, pero sabemos que también puede ser un paraíso fiscal que se conecta, digamos, con nosotros desde mucho antes, que tenemos una historia larga de ujú, contrabando con Aruba, pero también una historia reciente. Sabemos, por ejemplo, por contar así una anécdota cualquiera, de que cuando que se supo que el hermano de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez estuvo preso porque lanzaba, digamos, preparaba a mulas ujú. del narcotráfico, a personas, las cargaba de cápsulas de heroína para que la llevaran en sus estómagos hacia los Estados Unidos. Entonces, se denotan muchas, empiezan a aparecer, digamos, como hechos que son bastante interesantes. Otro, que en el Festival Guatamula en el 99, el Festival de Performance, es invitado Wilson Díaz y Wilson Ujú, va, se traga antes de salir de Cali, creería yo, un puñado de semillas de coca, llega al festival, se va a un parque, hace un hueco y defeca como acto artístico, como haciendo una burla, hoy nos parecería de lo más normal, eh, de lo que es ser una mula, ¿no? Del tráfico, pero es interesante porque también es como de plantas, o sea, ujú. no son drogas, ¿sí? Y lo más divertido de todo, y estamos en búsqueda de ese documento para incluirlo, es que se forma un pequeño escándalo y se le quería como acusar de que estaba haciendo algo ilegal. Ujú, Entonces, nosotros queremos también como revivir esa historia, esa pequeña anécdota de la historia del arte, digamos, nuestra, en nuestra ujú, relación con Aruba, que es bastante escasa en términos de curaduría o de producción artística o de circulación artística, ujú. entre pues, otras cosas. Eso sería como así como algunas de las cosas que están presentes ahí. Ok, ok. Yo quería entonces como establecer unos cruces. Digamos que me llama la atención el hecho de que usted reconozca que en este proyecto hay un aprovechamiento del mito de Pablo Escobar, que digamos en otros acercamientos por parte de curadores o del campo artístico hacia este tema, ese acercamiento es melindroso o es morboso. En este caso creo que se propone un aprovechamiento, sobre todo porque vuelve otra vez, en términos de fijación casi histórica, pues a a esa relación casi estructural de economía y cultura colombiana con el tráfico de cierto tipo de sustancias y poco a poco empieza a complejizar. Creo que en el caso de Memorias de Nápoles hay hay una pregunta que tiene como dos niveles respecto a por qué se concibe, perdón, por qué continúa aún existiendo la finca y cómo se le aprovecha, cómo se aprovecha su existencia para seguir de cierto modo explotando cierto morbo en el turista
de clase obrera que ahorra para irse allá a veranear en algún momento. Y en ese sentido lo que veía es, y creo que la selección de artistas ya lo vuelven un poco, vienen a complejizar esa lectura. En ese sentido, la Hacienda Nápoles como enclave turístico se ahistoriza, quita sus vínculos. Es decir, yo cuando voy a la Hacienda Nápoles no voy a buscar una caleta, ni voy a buscar una fosa común. Yo a la Hacienda Nápoles voy a sudar y a botarme en esas piscinas dentro de donde 2 millones de personas más están y voy a compartir, no sé, fluidos ahí entre todos nosotros nadando en el mismo charco. Ahora bien, cuando nos estamos revolcando en este charco, no pensamos como turistas, como usuarios de la finca, en lo que sucedió ahí. No hay historia sobre ello, no hay una visita ya que nos diga, aquí mataron a alias El Mimbre, y aquí, no sé, Vallejo le hacía striptease a Escobar. Eso se deja por fuera. Y creo que en la selección de las obras, reitero eso, en la selección de las obras y en la manera como ustedes se acercan, podrían darle la oportunidad a retrabajar la idea de cómo se puede historizar o cómo se puede seguir mirando este problema ante el cual ya creo que nuestra generación, creo que nosotros coincidimos como generacionalmente, nuestra generación se acercó y poco a poco ha venido encontrando mayor información. Digamos que nosotros, a diferencia de las generaciones jóvenes, a nosotros nos tocó ver el crecimiento del mito de Pablo Escobar desde que era como un prestante empresario y un político liberal vinculado con el QEPD, ministro de Defensa que murió hace poquito, y pues que no lo vacunaron, qué cagada. Y entonces nosotros vemos eso, después vemos la persecución, vemos la caída y ahora vemos como la salida de información al respecto. Entonces quería preguntarles sobre todo como la manera en que este proyecto va creciendo y va incrementando información y va incorporando procesos en términos de las obras seleccionadas, qué artistas seleccionaron y cómo esos artistas se relacionan con el tema que pues ustedes ya han presentado. Ok, pues, Santi, no sé si puedo de pronto aproximarme ¿Vale? en una relación que aparece que es muy interesante lo que pregunta Guillermo, porque digamos que la revisión del territorio no fue una, pues aquí podría decir Santi, ¿cierto? No fue una búsqueda desde nosotros. La misma ciudad empieza en Mónaco, la ciudad establece una mirada en territorio específico, ¿cierto? Significa el edificio de una carga de significado y nos invita a reflexionar frente al espacio físico en sí. Ahí ya nos invita a pensar, bueno, venga, realmente no es que estemos utilizando a Pablo particularmente, sino que lo que se establece como espacio físico nos invita a revisar, bueno, qué está pasando en términos del fenómeno narco y la cultura que ello contiene. Entonces, partiendo desde ahí aparece algo que para nosotros fue llamativo. El edificio es derribado porque se convierte en un centro de atención turística para querer encontrar lo que no se puede ver dentro de él, ¿cierto? O sea, ahí se construye un mito alrededor del edificio, está completamente cerrado, es un búnker, y se convierte en un centro masivo de visita de turistas, y eso le incomoda a la ciudad, ¿cierto? Pero ahí se desconoce que está concentrado en territorio. Nápoles, por el contrario, desde su misma creación fue concebido de otra manera. Es un espacio absolutamente abierto donde utilizo los animales para que las personas vayan de manera gratuita y conozcan todo aquello y que vean a simple vista todo aquello lo que podría ofrecerles esta nueva vida de beneficios. Entonces ahí plantea como dos momentos desde el territorio, ¿no? Uno se encierra y crea un mito y el otro se abre. Entonces ahí de alguna manera nos empezó a interesar cómo construir esta investigación curatorial basada en dos miradas del territorio. Sucede que evidentemente Pablo es quien las construye, ¿cierto? Y pues, ya atraviesa como su contenido lo que ello conlleva, pero ahí llegando pues, o aterrizando a Nápoles, la selección de artistas que tenemos, como tú bien lo mencionas, van haciendo básicamente casi como un recorrido en safari de la hacienda. De la hacienda. Casi que en algún momento pensamos en imágenes que construíamos junto a Santiago, ¿cierto, Santi? Como si esto fuera una gran arca de Noé, y casi como estos animales que fueron usados para hacer este lavado de imagen en un principio y que hoy siguen siendo usados, ¿cierto? Para haber transformado la hacienda y convertirse en un parque recreacional, son el medio específico para poder entrar a reflexionar sobre qué está pasando todavía aquí. Okay. Y
Y entonces, claro, vemos desde Alberto Barallá a Edwin Sánchez con sus fotografías con los elefantes de manera ingenua, de manera lateral, y ahí podríamos hacer un paseo, ¿no? Artista por artista, llegando hasta Nelson Guzmán Avellaneda, que ve los restos de una hacienda antes de que la compraran de nuevo, y se va haciendo como un registro, básicamente como una visita guiada de una hacienda que de cierta manera todos sabemos qué es, pero en el fondo todos desconocemos, pues mucha gente desconoce. Sí, hay muchas familias que han ido, pero hay muchas familias que no. Por eso se construye la idea también de este título, Memorias de Nápoles, una memoria un poco colectiva, un poco que hay que construirla como en conjunto. Ok. ¿Y Santiago qué añade? Sí, sí. No, pues para contestarle un poco, porque como que usted nos pregunta como cuál es el presente de la hacienda, ¿no? Nosotros invitamos a Sebastián Múnera. Sebastián Múnera tiene este proyecto que se llama Delito y Ornamento. Ahora hay que aclarar que nosotros lo estamos presentando, de pronto podemos hablar eso después, cómo se está presentando el proyecto, porque se presenta, vamos a salir con la frase más cliché, con limitaciones, con las limitaciones de la pandemia. Pero es así, pues sí sería bueno después pasar esa pregunta, pero para responderle cómo estamos trabajando. Sebastián tiene este proyecto de Delito y Ornamento que existe principalmente en video, que se presentó como instalación en el Museo de Arte Moderno de Medellín hace un par de años también. Pero en esencia él tiene una investigación larga, vamos a usar otro término así cliché, en el contexto, en el territorio. Es decir, Sebastián ha grabado bastante lo que sucede adentro y afuera, y ha encontrado una tensión bien interesante entre la Hacienda Nápoles, que hoy en día es un sitio turístico, ¿no? Un centro turístico para las clases populares, que piensan muy diferente de lo que pensamos nosotros, la burguesía, los intelectuales burgueses, y la cárcel que está ahí al lado. O sea, los predios son vecinos, hay una cárcel que fue el Progreso, y en Doradal, que las uniría a las dos, que las alimenta a las dos y que les da como toda la infraestructura para que existan, que es el pueblo vecino, pues existen el día y la noche. Nos contaba, por ejemplo, que llegan las mujeres en las madrugadas, llegan las mujeres que van a hacer las visitas a los reclusos, y hay unos hoteles, y entonces los hoteles les permiten que se cambien, que se den una ducha, que se refresquen, que coman algo, porque son visitas cortas. Y Sebastián explora, por ejemplo, esas dos opuestos tan fuertes entre el sitio de reclusión máxima y el sitio de recreo, ¿no? El sitio de castigo y el sitio, digamos así, de premio, con toda la historia pues violenta que hay ahí en esa zona, sin que el uno vincule al otro. O sea, usted no lo aleccionan tampoco para que usted vaya y se tire por un trampolín y después diga Pablo Escobar era malo. Ni tampoco los presos tienen ninguna relación, que la podrían tener, porque los presos las cárceles son para rehabilitar, con un sitio de recreo, ¿no? Son dos mundos ajenos, son dos mundos cerrados, son dos mundos vigilados, son dos mundos con historias muy específicas a las que nosotros no llegamos, si no es porque invitamos a Sebastián, indagamos con él, lo entrevistamos y conocemos más su proyecto. Lo que ha sido como interesante en términos metodológicos para nosotros es que si partimos de una cosa tipológica, como irresistible casi, que es el hipopótamo, que aparece en la obra de Sebastián, que aparece en las fotografías de Nelson Guzmán Avellaneda, que aparece en los dibujos y las pinturas de Alberto Baraya, en Camilo Restrepo, en la foto de Edwin, pero con cada uno de ellos hemos ido adelantando como una indagación que no pensábamos que se diera tampoco y que fuese como tan enriquecedora. Por ejemplo, con Leonardo Herrera, no puede decir, pero Leonardo no tiene nada que ver con Nápoles, ¿no? Pero Leonardo Herrera, con su proyecto de Santos Cabezas, sí tiene que ver con el tráfico, por ejemplo, sí tiene que ver con nuestras relaciones marítimas y otra vez, pues, digamos, comerciales con el exterior, con nuestra geografía, con el territorio. ¿Qué es Vallasolano si no es lo mismo? Un sitio turístico que es también un puerto de embarque. ¿Qué es la costa pacífica para nosotros, no? ¿Qué es Nuquí? Y con Tatiana Zambrano, por ejemplo, con Tatiana articulamos con los proyectos que ella ha venido desarrollando ideas que a ella le interesan sobre la dignificación del mundo, ¿no? Sobre el mundo visto como un parque de atracciones o un sitio turístico. Con Luisa Ungar, que está invitada con el proyecto Dominio de Extinción,
llegamos a pensar algo que yo tampoco había digamos que percibido, y es que el tráfico de especies es el primer gran ensayo del tráfico de drogas. Casi que es la misma gente que trafica con especies, que trafica con esmeraldas, que trafica con precolombinos, la que no le queda nada difícil empezar a traficar con 1 o 2 kilitos de coca, ¿no? Que está ahí en el tráfico de especies una relación de dominio colonial, sí. Que nosotros exportamos lo que no se debe exportar, sí. Cacatúas, pieles de tigrillo y cocaína, también. Pero que estamos un poco forzados, porque esas son las cosas que más valen, ¿no? En la economía internacional. El oro, el platino, entonces todas esta relación de economías ilegales la renuevan los animales de Nápoles, ¿no? Con la decanatura, que ahora ya no es la decanatura, sino Piñeros Calderón o Calderón Piñeros, pues obviamente a través del proyecto de la mula al avión y de este video de una mula alada, pues dijimos, bueno, esta es la mula, las mulas de lo narco, pero también son nuestras rutas, o sea, la coca sale en mula, ¿no? La coca no sale volando, salen mulas, digamos un cultivo en el Cauca, lo bajan en mula, aunque ya no es necesario porque ya se siembra más cerca, la cocaína, la coca se siembra y se procesa en cocaína en la costa pacífica, pero históricamente los insumos se han movido en mula, y bueno, todo lo que significa de la mula al avión, la avioneta de la hacienda. Entonces ahí indagamos también en la historia doble de legalidad e ilegalidad, que es la historia de la aeronáutica y del transporte aéreo en Colombia. O sea, como que cada artista esto se volvió como una especie, casi como un curso, ¿no? Porque, como un programa de estudio, si se quiere. Porque cada artista pues, nos está llevando nos fue jalando a entender más dimensiones de lo que podría ser de ciertas situaciones específicas de su trabajo en relación a este sitio, ¿no? Ok, digamos ahí, de hecho, uniendo lo que ustedes dicen, digamos, por un lado, la manera en que la noción de territorio es conceptualizada respecto al edificio Mónaco y a la Hacienda Nápoles, en ambos casos, igual creo, se sostiene como una noción de ir a mirar una superficie, una apariencia, es decir, en el trasladarse como turista en la ciudad de Medellín a ver un edificio, simplemente observarlo desde fuera y a partir de ahí cargarlo de historias o transferir allí las historias de las que uno ya viene cargado, o en el caso de la Hacienda Nápoles, ser turista de clase obrera, viajar a la Hacienda Nápoles y otra vez estar como cerca de alguna manera a ese entorno donde el capo estaba. Ahora bien, esa misma noción de territorio viene a ser complejizada por los artistas en esta última metáfora que emplea Santiago como en un programa de estudios, como capítulos. Creo que, según le entiendo, cada obra plantea un capítulo curatorial, cada obra plantea un acercamiento al fenómeno, un fenómeno que es multicapas, además, que no es solamente cultural, que no es solamente económico, que no es solamente militar, político, etcétera. Y lo que ustedes empiezan a extraer de allí es entonces experiencias del trabajo de los artistas para ir alimentando, para ir proveyendo información, o yo lo había pensado acá, estaba recorriendo también un mito territorial, pero que basa como una de esas historias de la filosofía, como trayendo luz a la caverna para iluminar desde su perspectiva un problema tan grande y tan difícil de decir. Además, me llamaba la atención de lo del mito de la caverna, que la gente como que tocó un elefante, ¿no? Entonces como que tocó la pata y digo algo, tocó el moco y digo algo, tocó la oreja y digo algo. Y la imagen de la exposición de ustedes es pues una familia de clase obrera de paseo en la Nápoles teniendo de fondo un elefante. Además la familia está encandilada, ¿no? Está como con el sol, pues si es que allá el sol es directo, es fuerte, entonces es como un sol sin cortapisas, sin ningún tipo de filtro, que llega directamente a estos sujetos y los encandila, que van, y ahí ya yo hablaría en términos de experiencia personal, que vamos allá, sí encandilados en torno a cierta y muy fuerte construcción narrativa en torno a ese hecho. Entonces ahí, digamos, continuando con la idea del programa de estudios y las de una nueva alteración de idea de territorio para este proyecto en el plan, ¿qué decisiones tomaron? ¿Qué hicieron? Qué bien, pues uno de los lugares a los cuales estábamos lanzados era evidentemente la virtualidad de lo digital. Mm. Uno de los
que tomamos fue tratar de encontrar un canal que permitiera conectar múltiples ideas o visiones de lo que podría ser esta idea de Nápoles, que está haciendo. Entonces, para eso también escogimos un canal común de la familia, fuera un WhatsApp. Entonces escogimos WhatsApp como canal de interacción, tanto con los artistas como con diferentes personas que pudieran ayudarnos a reconfigurar esta idea de territorio desde sus propias historias e ideas. Entonces, uno de los elementos que tenemos y que aún no hemos empezado a circular es una serie de audios, de historias, de familias que nos cuentan para ellos cuál es su memoria de Nápoles, sea que la hayan vivido de manera directa o sea que crean entender qué era Nápoles y qué es Nápoles. Es el mito o cuál es la realidad. Y entonces hemos construido como un tejido de historias absolutamente interesantes, desde las visitas directas a los animales hasta la idea de lo que supuestamente habitaba el sitio. Entonces, eso nos ayudó como a construir esta imagen de la hacienda misma. Y desde ahí empezar a crear diálogos con cada uno de los artistas. Otra de las decisiones que yo creo que Memorias de Nápoles sí entrega un avance dentro de lo que encontramos a través de Mónaco, ¿no? Porque Mónaco parte de unas entrevistas dentro de una exhibición. Sí. No estaban ligadas como proyectos, pero se unen en Mónaco. En Memorias de Nápoles ya lo tomamos como una decisión formal. Si el momento que invitamos al artista, tenemos también unas entrevistas con él. Y esas entrevistas alimentan el universo del artista, pero también configuran una nueva mirada de lo que él considera que es la misma curaduría o ese territorio en sí. Entonces ahí ya se crea un nuevo dispositivo. Un tercer dispositivo que ha sido sorprendente y que, como lo mencionas, se menciona como capítulos o como, digamos el cliché, un doble clic a esa obra que tiene construido el artista y nos ha enseñado muchísimo. O sea, qué pena. De hecho, la conversación podría incluso, en términos de decisión curatorial de ustedes, podría convertirse en comentario a la obra sin que la persona esté hablando específicamente de la obra como un curador convencional. Que uno dice, tengo esta obra acá, entonces esta obra significa, o la interpreto de tal manera. No, en el caso de ustedes parece que hacen como un collage con esa información, ¿no? Sí, y sobre todo porque parte de los proyectos que han desarrollado los artistas pues tocan temas muy profundos, en términos no de su obra específica, sino toda una vida de investigación o años de investigación. Entonces, como decía Santiago, ¿por qué Leonardo está acá si de pronto Vallasolano no es Nápoles, pero está hablando de un asunto gráfico, ¿cierto? Y entonces su obra nos ayuda desde otra latitud a ampliar una concepción de lo que tenemos como tráfico, ¿no? Y digamos que la manera como se une en términos formales es en la exhibición de Santos Cabezas, la pieza de video del cangrejo. Entonces, digamos que encontramos un elemento que ya se conecta entre este gran safari de formalizaciones que permiten que conversen entre sí. Pero al final estamos hablando de un fenómeno, ¿no? Leonardo habla de tráfico y lo vinculamos a la hacienda a través de su investigación. Y eso nos lo ha permitido esas conversaciones a través de las entrevistas que estamos construyendo, ¿cierto? Más allá de la obra que vemos en el sitio. Y ha sido, por ejemplo, con Tatiana Zambrano, que vale la pena hacer como el comentario. Tatiana presenta esta obra del Nutibara en una habitación, ¿cierto? Y está haciendo una reflexión que hila una relación de una historia de familia de sus tíos que están involucrados en un asunto de narcotráfico que terminan siendo aprisionados en Italia, ¿cierto? Y que Tatiana lo formaliza esa relación, digamos que construye, romantiza esa idea de esa visita a Italia de sus dos tíos que son pareja y que, entre comillas, están un poco camuflados en ese de viajar en pareja, de vivir esa viaje de Europa en pareja, y ella lo formaliza ficcionando una luna de miel en Ibarra, como tratando de entregar un poco esa luna de miel que nunca tuvieron. Entonces hasta ahí está hablando evidentemente de un asunto de tráfico entre personas hacia Europa en una época tempranos 80s, finales 70s, pero que Tatiana de manera muy audaz lo formaliza entregando esta imagen del pescadito como si fuera un logo, como si fuera un asunto de marca de un hotel del Caribe, de un hotel de estos, de un motel, ¿cierto? Y este pescadito pues es evidentemente la marca de perico más famosa que hay en Medellín durante los 90. Entonces, de nuevo traemos a Tatiana que nos abre, nos profundice sobre esa investigación y nos enseñe sobre el tráfico, pues a través de su investigación, y la formalización del pescado nos permite introducirla dentro de este safari de elementos. Y eso solo lo hemos podido descubrir a través de las conversaciones. Con la obra misma no hubiéramos llegado a ese nivel de detalle, de información sobre el fenómeno.
Ok. ¿Y Santiago? ¿Qué añade? Sí, no, pues como, a ver, la invitación era como muy limitada, porque bueno, eh, cómo crear una exposición que va a existir en un medio virtual. Entonces nosotros tomamos como la decisión y el desafío de pensar, hagamos esto para un celular. O sea, Mm, aquí existe la, pensemos que este es el formato ujú, que vamos a utilizar. Dentro de este formato, a más pequeño aún, lo que uno ve en una foto, o sea, es como el tamaño de un negativo, ¿no? ujú, Y el relato para que sea leído, a ver, para ser totalmente realistas, cuando uno le dice a alguien, un colega mío, lo que estoy haciendo, lo va a mirar en un celular y le va a dedicar 2 o 3 minutos, porque hay que ser, hay que decir las cosas como son. Entonces pensemos que eso sea el tiempo y ese sea la calidad mm, del relato, digamos, la intensidad del relato. Quien quiera mirarlo más, pues lo indagará. WhatsApp también se volvió entonces como el formato para preguntar, como el formato para difundir. Entonces, es como que una aplicación se vuelve un espacio curatorial, que ujú, es algo que yo no lo había hecho y nos lo propusimos como, digamos, como es que ese es el espacio donde vamos a jugar, ese es el terreno de juego. ujú. Y, y nada, pues no sé si Harold quiere ampliar sobre esa idea que un poco, pues, quien más la jaló fue Harold, la concibió, la disparó más. Pues creo que pues es evidente que estamos lanzados a una serie de restricciones y que terminamos todos viviendo el mundo a través del celular y pues no es algo nuevo, ¿no? Pero lo que sí nos llevaba es a pensar en los contenidos y en los formatos de contenidos que fueran Ujú, para esa circulación. O sea, el Brand Projecten, de hecho, lo denomina como un showroom, denomina el ujú, espacio en Memorias de Nápoles como un showroom, en la cual contienen como unos textos y algunas imágenes que llevan a la hora de los películas de los artistas. Pues nosotros hemos desarrollado como unos formatos específicos para que circulen vía WhatsApp. Incluye tanto los audios de las familias, de canciones que el proyecto Coca-Cola, por ejemplo, Fernand Pruden, que ha ido desarrollando en los últimos años, puedan circular de manera libre y algunos acompañamientos en contenidos de audio que algunos artistas también entregaron y que no han sido subidos al proyecto. Entonces, el reto que nos pusimos a través de Memorias de Nápoles es circulemos las memorias de tal manera como hoy se puede adquirir a estos relatos, que es definitivamente desde un móvil y ujú, hoy a WhatsApp. Y ese ha sido como el marco o el espacio en el cual nosotros nos pusimos como reto y tara para poder ujú. circular los contenidos. Entonces hay un giro de tuerca respecto a la noción de territorio. Digamos que están transformando una herramienta de comunicación que para la producción de una exposición es fundamental. WhatsApp reduce tiempos y hace efectiva la toma de decisiones. La incorporan como, yo la veo casi como sustrato de la exposición para lanzar información. Y me llama también la atención aquello del nivel de detalle, ¿no? Porque también uno cuando se relaciona con el celular, sobre todo las personas con miopía, nos acercamos para extraer información con la idea falsa de que si pegamos los ojos vamos a ver mejor y pues no, es decir, la idea de distancia ahí no opera mucho. Sin embargo, en términos curatoriales veo que han atendido esa idea como de hacer un zoom, de manejar lo que es de Santiago me llama mucho la atención porque también Santiago, no, y Harold también, y yo también, es como que estamos también en ese proceso de tránsito de lo análogo a lo digital. Y Santiago trae en la conversación, trae la imagen de mirar un negativo, una imagen tamaño negativo. Entonces, como que trae su experiencia, su biografía curatorial para de algún modo tratar de darle forma a ese tipo de formato y de imagen que se va a producir. Y me parece entonces que juntando, o como ustedes lo proponen más bien, juntando imagen en un tamaño muy pequeño, y aquí por ejemplo la idea de resolución, etcétera, también se empieza a complejizar, pues porque cuando yo amplío en el celular para ver un detalle, pierdo en algunos casos y pierdo primero pierdo la noción de la completud de la imagen y por otro lado puede que estalle los píxeles que configuran esa imagen, entonces como que sigo sin ver mejor.
Es como que se complejiza esa idea, se problematiza la idea de zoom, de mirar en detalle, y además esta se complementa con relatos que vienen como a afianzar la interpretación de la obra. Me parece que en ese sentido, digamos que aquí, para quienes escuchen esta conversación y después lo conversen, parece que también podría incluso, aunque este yo no creo que sea el interés de ustedes, pues porque esta exposición no creo que también atienda a la estética de la percepción, pero creo que para las personas que miren combinar tamaño y tiempo como variables de relación con información que llega a través de esta plataforma para una persona atenta, no sé, un estudioso en términos de procesos curatoriales, podría ser interesante, porque lo que dice Santiago, sí, como que amigos que están mirando esta entrevista, cuando uno como curador le dice, yo te llamo, no te llamo. Y cuando uno dice, mándame un PDF, uno mira el PDF rápido, porque nosotros tendemos a acumular volumen de información. Entonces téngalo en cuenta, ¿no? Imágenes cortas, carpetas resumidas, síntesis, gente. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, tamaño y tiempo a través de WhatsApp son muy importantes. Es decir, si yo mando una nota de voz de 6 horas, se va para el carajo. Si yo mando un video muy pesado, se va para el carajo. La gente llega y esta mierda no descarga, chao, se perdió la información. Entonces, en ese sentido, quería, digamos, para complejizarlo, aunque insisto, puede que no sea su interés, ustedes han manejado, han establecido ya capítulos, no en términos de los temas de las obras, sino de esta combinación tamaño-tiempo, formato tamaño-tiempo, para plantearse como obras de, no sé, lo estoy poniendo en mis términos porque no sé qué tipo de, qué volumen de material tiene, como obras de gran de extensión, obras pequeñas y obras estilo GIF o incluso stickers. Es decir, estoy pensando como lo que ofrece como, sí, como las posibilidades que hay en WhatsApp. Claro, de hecho tenemos invitado a un artista que se llama Rio Buraquiura, que es un artista que trabaja stickers y que hace el Zodíaco de Nápoles, por ejemplo. Entonces, que se mueve solo en ese medio. Ujú. Es alguien que su obra existe, digamos, por decirlo así, no exclusivamente, pero sí esencialmente en estos formatos. Nosotros, claro, esa pregunta que usted hace es buena, yo creo que usted la resolvió bien cuando hizo lo del corolario. Y yo pensaba en eso, bueno, esta entrevista va a ser muy interesante con Guillermo porque Guillermo acaba de cerrar un proceso donde enfrentó esa dificultad, donde escribe un libro, donde hace una curaduría con planos, una curaduría de carácter histórico, con obras seleccionadas, y de repente, por decirlo así, se lo aguó la fiesta, ¿no? Ujú. La reduce, pero la reducción, si es que es una reducción, o el cambio de formato, o su existencia en un formato más democrático, si es que lo es, así uno tenga que pagar, claro, lo que sea, es más democrático, en muchos sentidos, porque la puede ver alguien en otra ciudad, por ejemplo, o porque alguien que no necesariamente, a ver, es más accesible, eh, nos está poniendo a usted, a nosotros, en un nuevo terreno a ver, no solo de trabajo, sino de extraer lecciones y también de examinar qué fue lo que pasó, qué hicimos, ¿no? Ujú. Con Harold hablábamos más temprano, bueno, y los museos de arte, ¿cómo están hoy en día reaccionando? ¿Cuál ha sido qué decisiones Ujú. tomaron de las que podamos aprender? Y realmente no vemos muchas, aparte de los streamings y los Facebook Live, ¿no? Ujú. Yo no veo como ninguna idea innovadora o que nos aliviane o nos solucione algo viniendo del campo institucional, por ejemplo, ni público ni privado, ni las ferias de arte han podido resolverlo. Entonces, Ujú. como que todas las economías ya lo resolvieron. Rappi, inmediatamente, los domicilios. Ahora me contaba también de un amigo de él que tiene un restaurante. En vez de cerrar el restaurante, dice, mantengo mi equipo de trabajo, mantengo a la gente y nos ponemos a trabajar con las nuevas condiciones. Entonces, la señora que limpiaba ahora pica cebolla, el que hace una cosa hacia otra. Entonces, esa discusión Guillermo la ha dado también en sus intervenciones en reemplazo, pues, qué está pasando con el medio del arte, cómo el medio del arte no le ha respondido, digamos, o no hemos sido capaces de responder a partir de unas pocas iniciativas de los artistas Ujú. a esta situación nueva. Entonces, Hay un... sí, No, termina. no, nosotros estamos en eso, ¿no? Como estamos recogiendo el material que le estamos contando y estamos, pues,
preparándolo porque esto ha sido Ujú, muy rápido. Yo sé que el 18 de 20, no, bueno, hace un mes se lanzó ujú, el proyecto, 31 de diciembre, que lo hicimos también con un video que no sé si Guillermo lo vio, pero ujú, que fue como una idea muy buena de Nelson, que nos dice lancemos el 31 de diciembre. Entonces con Harold preparamos un video que en apariencia estábamos pues mandando el típico mensajito que todos mandamos, que tengas un feliz año con ujú. pólvora y todo, y aprovechamos en un video de 11 segundos para enterar a todo el mundo que era celebrar el año nuevo con una curaduría en 11 segundos, que es lo que la gente va a mirar, Ujú, aprovechar esos 5 segunditos de atención que por cortesía tienen los familiares, los amigos y los artistas y los curadores con uno, y enterarlos, y con eso uno dice o se pregunta, ¿es esto suficiente? Digamos, ujú. que es la pregunta que usted nos hacía, ¿es esto suficiente para darle el espacio en el que nos estamos moviendo con tanta información que manejamos? La pregunta es buena, es muy buena porque es una pregunta abierta, es Ujú. una pregunta en desarrollo, que nosotros pues todo el tiempo la discutimos. ¿Sabes? ¿Qué hacemos? ¿Ahora nos mandamos un otro Facebook Live para hablar del proyecto o no? O ahora que hacemos una emisión de radio de 2 horas, de 6 horas, toda una noche de entrevistas, o más bien mandamos mensajes de WhatsApp de 7 segundos. Ok. Hay un tema solo que quería complementar y es que este ejercicio de circulación de contenidos, inicialmente con las familias de amigos que le reenviaban la pregunta a otro amigo y de Ujú, repente ya no tenías control de quién te estaba enviando el audio de quién, digamos que hace parte de las lógicas de WhatsApp como medio. Nosotros lo aprovechamos en virtud de poder, hasta dónde llega un mensaje y cómo ese mensaje retorna en función de una búsqueda curatorial, ¿no? Entonces lo hicimos como ejercicio y eso fue interesante, pero ahora lo conversamos conmigo con Santiago, que nos lanza a otra pregunta en términos de mediación, ¿cierto? La exhibición hoy está dispuesta en un sitio, eso de alguna manera no es nuevo, ujú. pero los acercamientos de la relación de la mediación en un sitio web pues son nulos. O sea, si el espacio físico son pocos, en esto sí que son menos. Muy poquitas personas realmente escriben un comentario en una página, venga, yo quisiera saber un poco más de Ujú. ese botón de contacto. Es un asunto como que por lógica está como la puerta de salida del sitio, pero muy poquitas personas realmente lo usan. Y lo hemos vivido pues en cada una de las plataformas en las cuales hemos estado. Pero en WhatsApp sí nos abre una puerta, ¿no? O sea, es una puerta que se abre y queda entreabierta. Bueno, ¿cómo va a ser ahora el proceso de mediación en términos de conversación de bidireccional cuando abres un WhatsApp? Y a eso estamos hoy empezando como a conversar con Santiago de, bueno, ¿cómo vamos a devolver? Por lo pronto, hay lo típico, ¿no? Hay un teléfono al cual te puedes referenciar y hay un grupo al cual te puedes incluir y hacer las preguntas pertinentes y recibir la información, pero hasta dónde, también esa pregunta que nos invita usted a hacernos, hasta dónde está abierta, hasta Ujú. dónde vamos a hablar, hasta dónde este medio es el adecuado para hablar de un proyecto de agricultura, y ahora lo estamos también resolviendo, estamos enfrentados a la misma pregunta. ¿Cómo vamos a hacer por esta puerta entreabierta que dejamos de un WhatsApp para hablar de esta curaduría? Claro, y más ahora Perdón. que todo el mundo se está saliendo de WhatsApp, ¿no? Sí, sí, sí. Además, Quería preguntarles en términos, por ejemplo, ay, se fue Santiago. Bueno, esperemos que vuelva. Creo que se le cayó la conexión. ahí volvió Luis. Ahí volvió Santiago. ¿Qué hubo? No he hecho la Sí. pregunta todavía. No, estaba pensando, digamos que hay una capa que se anuncia, ¿no? Digamos que en esa lectura que da Harold, sí, precisamente el formulario de contacto es la salida y es casi como espantador. Es como, ah, puta, me toca tener contacto con esta persona, pero es lo menos que quería. Más bien lo busco en Instagram o en Facebook, no lleno esa cosa porque no tengo confirmación de lectura, por ejemplo. O sea, es como una botella al vacío, no, no, sí, botella al vacío desde un edificio, desde un piso 20 y bueno, le rompió la cabeza a ni idea quién. Sin embargo, me surge la pregunta respecto a la privacidad. Es decir, porque se plantea también como en términos de formato, como, ¿qué pasaría si ustedes en esta charla dicen, llame al 300 número ta, 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 ponemos aquí el letrero grande con el número y empiezan a recibir información? Entonces, ¿cómo filtramos esa información? ¿De qué horas a qué horas respondemos? Apagamos notificaciones, nos llegan amenazas, nos llegan haters, resulta que nos hacen un reclamo de una plata que debemos, o sea, se vuelve un lío distribuir esa información, perdón,
darle al público, a una posible audiencia, darle esa información, porque en términos de privacidad acarrea otras consecuencias. Sin embargo, me pregunto, atendiendo al hecho de que muy pocos, o no, más bien, nosotros generalmente no solemos distribuir nuestro número de contacto. ¿Cómo van a distribuir esa información para que se llegue? O más bien, WhatsApp va a ser la plataforma de trabajo que después va a generar una información que se va a recopilar en un repositorio web convencional, etcétera. ¿Cómo funciona ahí? Pues en este momento está en la primera etapa, que es la web o WhatsApp, que es Ujú, la plataforma para recopilar información, ujú, ¿cierto? La, la pregunta que nos hacemos hoy es, habiendo visto una respuesta y una relación en términos de distribución de contenido muy distinta a la que hemos tenido en otros procesos curatoriales, hablando desde el tamaño de la imagen, el formato, hasta la conversación con los artistas, nos estamos haciendo la pregunta, ¿y qué pasa si abrimos ahora el formato de la conversión de mediación? ¿Cierto? ujú. Teniendo un número dedicado solo para eso, tratando de encontrar soluciones o de migrar soluciones que ya están establecidas para otros lugares de conversación, como el servicio al cliente, donde hay unas respuestas Mm, automáticas que te van guiando y te llevan y ya después te remiten a una información mucho más compleja. Entonces yo creo que, por ejemplo, parte de lo que comentaba Santiago frente a cuáles son las prácticas digitales que las instituciones están tomando en este momento, creo que sí hay avances en otras industrias o en otros lugares o en otros sectores que podrían aportar muchísimo, por ejemplo, ahora al asunto de la mediación, ¿cierto? ujú, Eh, que es que no necesariamente está restringido a lo que tú dices, atiendo solo de 8 a 6, mm, como una cuenta de Instagram de zapatos, solo atiendo de 8 a 6 y la información y el valor se lo envío al DN. ujú, No, de verdad hay acceso a la información. O sea, si llegáramos nosotros a configurar una plataforma como WhatsApp con las herramientas que tiene o cualquiera de mensajería de chat, Discord o Telegram, eh, en virtud de verdaderamente integrar una nueva experiencia de mediación, creo que eso va a aportar muchísimo al proceso curatorial, ¿cierto? ujú. Va a generar otro diálogo completamente distinto con quienes habitan las exhibiciones. Y esa es una pregunta a la cual estamos lanzados ahora y que la recogemos dado lo que usted nos pregunta. Ujú. Vamos a abrir esa puerta y la abrimos hasta dónde la abrimos. Sí, sí, Santiago. No, a mí me sale me pregunto algo, ¿no? Como escuchando a Harold, Ujú, si la presencia, otra vez volviendo al tema de los museos, es solo virtual y hacen una gestión que, como pregunta Guillermo, un poco cuando unos curadores independientes como nosotros, sin recibir paga, hacemos un trabajo como estos, tenemos la misma eficacia que una institución. O sea, si en el mundo virtual nos moviésemos más, llegaríamos a tener nosotros, cualquiera de nosotros, más impacto que un museo hoy en día, ujú, o que cualquier institución cultural. Es como, o sea, nos ha igualado, pero también nos despierta esa pregunta. Entonces, ¿cuál es el papel de las instituciones, ¿no? ujú, En medio de esta crisis? Pero es una pregunta al margen, es solo algo que me surge de este diálogo. ujú. Mm, digamos que para ir redondeando y terminar, eh, yo no lo sé, quizá ustedes sí. Es posible de hecho, incluso acercándome un poco a la pregunta que acaba de lanzar Santiago, es posible que un canal de intercambio de mensajes como WhatsApp se encuentren indicadores, genere indicadores, porque digamos, en términos de desarrollo institucional, generalmente cuando uno pasa de lo analógico, de los encuentros en la vida real a lo virtual, uno recurre, digamos que en el caso de la exposición que hice sobre la obra de Luis Ospina, uno debe recurrir, y yo debía hacerlo porque esa investigación es aparte de una beca, yo debí recurrir a esos mecanismos de retroalimentación donde me dicen desde dónde miran, a qué horas miran, en qué páginas se quedan, donde reaccionan muy rápido y se van, a cuáles vuelven, cuáles son los temas más populares, pues. Y en algunos casos incluso como que en términos de procedencias, incluso como géneros, lugares donde se ubican las personas respecto a, no sé, en Bogotá, donde navegaron más en esta exposición, etcétera. En el caso de WhatsApp, ¿existe o no? Esto es pura ignorancia informática. Pues
nosotros tampoco somos expertos pues, en O sea, tecnologías también lo están de WhatsApp. indagando. Sí, pero sí podría decirte con confianza que sí existen tanto empresas que se dedican a ello Ya. o metodologías que permitan hacer lecturas de esos datos. Sí los Ok. hay. Digamos que es una de las preguntas que estoy seguro que se están haciendo las instituciones, ¿no? Cómo no solo existir su proceso de circulación en digital, sino cómo desde digital establecer todos sus indicadores de gestión. Y en el caso de nosotros, lo que nos ha entregado es una cercanía con los artistas y con las personas que nos compartieron los audios y que creo que nos lanza una pregunta de unas otras relaciones de mediación, unas Ok. nuevas relaciones de mediación basadas en un canal como la mensajería de chat. Vale, listo. Entonces ya para terminar, quisiera porfa que nos dieran como los canales. Entonces, si yo quiero saber de esta exposición, ¿a dónde la consulto? Ok, pues dada la invitación que nos hace el Brand Project, es hoy el repositorio principal de la exhibición. ¿Cierto? El showroom que tienen ellos en el sitio web hasta el 31 de marzo es el lugar para consultar tanto las obras de los artistas como los textos que describen como parte de los proyectos y desde ahí como ir migrando hacia los otros lugares. Ok. Hay ahí pues nos tenemos construido un canal de WhatsApp que hasta ahora hemos con artistas y con algunas personas que nos han querido compartir audios sobre Nápoles, ¿cierto? Que, pues con mucho gusto, Guillermo, voy a enviar una imagen que es básicamente un lector de código QR, tú lo lees y ya inmediatamente te activa ese canal de WhatsApp para que tú puedas interactuar. Y eventualmente ya estaremos como lanzando algunos de los audios con los artistas, estos otros contenidos adicionales que han ido acompañando la muestra, porque de todas maneras, la invitación que también nos hace Nelson es como la discusión, ¿no? Denominado Work in Progress, donde durante 3 meses vamos entregando información y vamos entregando nuevos contenidos que van alimentando el proyecto. Claro, y tenemos un número de teléfono, ¿no? Sí. Una línea. Si quieres, Harold, la tienes, por favor. ¿Qué número es? Sí, claro. No sé qué hice mi celular. Se le perdió la exposición, Santiago. Básicamente, el número es... El número es 320-535-9356. 320-535, ¿qué más? 9356. 9356. Ok, igual Santiago nos mandó por el chat la dirección. Ahora en postproducción edito para ponerla que coincida con el turún y la gente pueda ver esto y pueda acceder. Pues nada, caballeros, yo con esto termino. ¿Ustedes qué quisieran añadir para cerrar o ya? Adelante, Santiago. Bueno, no, sí, no, quizá que pues, si esto, digamos, cuando esta entrevista se publique, el proyecto va a seguir andando. Entonces, sí que nos interesa la participación, que las memorias de Nápoles se continúen, que la gente siga contándonos si ha ido, si no ha ido, cuándo fue, cómo le fue. Porque hay todo tipo de historias, hay gente que nos cuenta, por ejemplo, que fue en un tío mío nos cuenta que fue cuando estaban estudiando sociología en la Universidad Nacional en camino a un congreso de sociología en un bus de la universidad y los entraron a mirar el bus entró a almorzar pues y a mirar la hacienda, entonces como alguien se está comiendo una paleta y se acercan las avestruces y el avestruz se traga la paleta entera y le baja por el cuello así como los dibujos animados con la forma. Hay gente hay gente como Nelson Guzmán Avellaneda que está en la exposición que fue cuando eso era una ruina, estaban todavía los carros y el famoso aerodeslizador de Escobar quemado por los pepes, la finca, digamos, la hacienda, la construcción destruida, hasta llegar a gente que está yendo ahora, trabajando ahí, como le contaba a Sebastián, que está muy activo ahí en la región. ¿Por qué lo digo? Y aprovecho y le agradezco que nos lo pregunte, porque nos interesa saber las memorias de la gente en el territorio. Es como también como la primera vez que yo hago este tipo de investigación en búsqueda de la historia oral y en busca del territorio sin estar en el territorio. ¿No?
Que después queremos ir, sí, que después vamos a ir seguro, pero sí que es interesante examinar, como conectando con la primera pregunta, qué fue lo que pasó ahí. O sea, esa historia, ¿qué es el Magdalena Medio para nosotros hoy? Aparte de ser como una especie de gap, de espacio de tierra caliente, sí, de mucho sol, entre una ciudad y la otra, entre Medellín, donde vive Harold, Bogotá, donde vivo yo, qué historias hay ahí. Y obviamente lo que usted empieza a ver cuando se interesa un poquito es que hay unas historias muy dolorosas. Ujú, El río Magdalena sí, pues es una inmensa tumba, ¿no? Es el ujú, río de las tumbas. de Entonces, hecho. bueno, hacia ahí estamos yendo, no, no es lo único que nos interesa. Hay muchas imágenes muy poderosas, hay todo el tema de los hipopótamos que es divertido. Ujú, No. Y nada, pues agradecerle, Guillermo, por la conversación, que nos queda pendiente también comparar notas, si se quiere, un ujú, poquito con, con su exposición y su curaduría, ujú, que, que también pues la recomiendo, aprovecho para recomendarla. ujú, El corolario es casi inevitable, porque sí que vale la pena ver los resultados de ambas, ver cómo son paralelas, se han desarrollado en el tiempo, han tenido las dificultades parecidas y también metodologías que no me atrevería a decir yo que son tan disímiles. Cuando usted examina el trabajo de Luis Ospina, lo hace mirando a Luis Ospina como realizador, y eso no se había hecho. Luis Ospina siempre fue como el director de cine, un director de cine con tres, pues, colombiano, es como el equipo de esquí olímpico de Jamaica, ¿no? Es un cool runner, ¿no? Es una profesión que no existe en un país en el que el medio no lo da. Pero mirarlo como realizador sí permite ver, digamos, un campo de creación que no se atiende casi en estas historias del audiovisual o las historias del arte en Colombia, ujú, que es ese, que es la gente que trabaja para la televisión cultural o en televisión cultural, haciendo contenidos que podemos considerar que son artísticos, ¿no? Entrevistar a los peluqueros es lo que haría un artista hoy que podría estar en Hacienda, en Memorias de Nápoles, ujú, pero ver esa dimensión, reconocérsela, examinarla en el tiempo, diseccionarla, que es un poco también en lo que nosotros estamos, ¿no? Como bueno, abramos este hipopótamo, ¿no? Hagámosle una disección ujú. y miremos cómo son sus órganos, ¿no? Mm, entonces, nada, eso creo que está bueno también verlo, no solo a la luz de la virtualidad, sino también de la indagación histórica Ujú, y de que los temas se renuevan. Uno también podría pensar de Luis Ospina, que se escribió tanto desde que él era tan joven y que él mismo se curó a sí mismo, ¿no? Construyó ujú, su propio mito y estableció sus temas. Sin embargo, en su trabajo, por ejemplo, usted le sigue encontrando cosas, sigue dándose cuenta y nos sigue enseñando que se puede ver desde otros puntos de vista que también incluyen lo biográfico, ¿no? Yo veía la ujú, entrevista que usted hizo con Sandro Romero y ustedes hablan ahí, por ejemplo, de la relación de Luis con sus novias y exnovias, que ujú, todas eran artistas, ¿no? Por ejemplo, que es algo bien como impensado porque, bueno, él no lo enseñó así, siendo él, como decimos, su principal curador, ¿no? El ujú, principal constructor de su memoria. Y el mismo Sandro Romero, que es como también a ver, quien más trabaja ese legado no solo de todo ese grupo de Cali, y quien más ha contribuido a construir ese mito, a ujú, edificarlo, quiera sí o no, para bien o para mal, dándose cuenta o no, eh, quizá no lo había percibido, ¿no? Quizá o no se había interesado, no le había arrojado una luz sobre eso. ujú, Todo eso, como lo dice Sandro en el conversatorio que ustedes hicieron, que es bastante bueno, que me gustó, a la luz de la virtualidad, ¿no? Una ujú, de las preguntas que le hace a usted es, por ejemplo, sobre el fin del cine, si el cine se acabó o no con lo que estamos viviendo, ¿no? ujú, Y es lo mismo que estamos hablando hoy acá nosotros, se acabó la curaduría, ¿no? ¿Cómo vamos a curar ahora? ¿Cuáles van a ser los nuevos tiempos de la curaduría? ¿Es necesario, no, que hagamos exposiciones, ¿no? ujú, Porque, primero, porque no sabemos si vamos a poder ir, pero también sí, porque ¿qué vamos a buscar ahí? ¿Qué queremos encontrar ahí? ¿No? ujú. O si ya estos dispositivos ya nos captaron y ya nos lo hicieron, pues sí, nos quedaron una nueva realidad. Entonces todas esas preguntas son, pues las quería mencionar, me parecía como ser justo un poco, hacer un contexto de esta entrevista también. Eh,
en diálogo con su proyecto. Ujú. No solo con este proyecto, pero sí en diálogo los dos proyectos y otros. Vale, vale. Digamos que ahí, antes de cerrar, Santiago me da como una posibilidad para también mirar un poco hacia atrás respecto al proyecto que realiza Harold, ¿no? Que digamos pasamos muy por encima, pero de hecho, ¿Hangar se llama? ¿Sí es Hangar? Timebag, ¿Perdón? timebag. Ámbar, ok. Ya te lo escribo, timebag. Perdón, Timeback, yo no sé por qué estaba pensando en un hangar. Ah, claro, las mulas, tráfico, ya, el hermano de la mini, ya, perdón. Timeback básicamente es un proceso, es un proyecto de trabajo que integra producción, realización de eventos, investigación, diálogo y a múltiples niveles también. Digamos que una de esas, digamos como para quienes se interesen respecto al proyecto que mencionaba Santiago, una de esas iniciativas fue la que se desarrolla en el Nutibare que permite, pues nada, como complejizar una investigación, darle otros puntos de vista e incluso a partir de ahí desarrollar otros proyectos. Entonces, sí creo que en términos como de preguntarse respecto a si es necesario hacer exposiciones, si es necesario hacerlas en términos de presencialidad o cómo jugar con la presencialidad a partir de la crisis de la pandemia, etcétera. Este tipo de plataformas también como Timeback permiten generar ese cuestionamiento y como plataformas que son, seguramente van a integrar dentro de su continuidad el análisis de esas iniciativas. Entonces ahí quería como redondear. Este proyecto de Memorias de Nápoles de por sí plantea una experimentación, él es en sí un experimento, ahorita mismo ustedes dan cuenta de que están viendo qué están haciendo y están tomando decisiones a medida que pasa el tiempo, digamos la expresión de Santiago que dice que le da, que comenta con este caballero con Nelson, respecto al hecho de que se trata como de una obra en desarrollo, un work in progress, también puede aparecer y por supuesto de los resultados que vayan manejando y la manera que ustedes lo resalten, porque puede que ustedes estén pendientes desde cuánta gente llegó y nada más, o aparte de eso, añadir otras capas de lectura, puede llevar a, que es con lo que cierra Santiago también, como la posibilidad de generar un nuevo tipo de investigación para alguien que en el caso de una línea de polvo viene trabajando el tema, digamos, que hace 15 años, pues. Entonces, no es como la reiteración modernista del artista o del curador que encontró un estilo y simplemente se dedica a replicarlo aquí donde sea, digamos que aquí un personaje, digamos, para compararnos sería como el ágrafo Hans Ulrich Obrist, que en todo lado hace la misma curaduría mala y en todo lado hace la entrevista autista. No, en este caso es, no. Hacemos curaduría, pero el proceso de elaboración de la curaduría también implica investigación y si toca virtualidad, le hago preguntas al formato a ver hasta dónde llego. Que digamos respecto a lo que dice Santiago, en la curaduría que hice sobre Luis Ospina, Santiago invita a que la gente la vea, pero la curaduría ahorita no está activa porque la negociación de derechos de autor, mire por ejemplo cómo a mí me quedó grande resolver el problema. En términos de la negociación de derechos de autor, por el volumen en términos presupuestales de ese pago, solamente pude negociar para una exhibición al estilo de una institución cultural. Es decir, estuvo abierta, estuvo activa durante 2 meses y aquí en adelante, si yo quisiera, por ejemplo, renegociar para que esté abierta durante 5 años, me toca entonces volver a iniciar una negociación para ver cómo podría recuperarla. Pero miren que en este caso eh, respondí a la plataforma virtual, pero en términos de duración, en el formato tiempo, perdí porque entonces ahorita si alguien quiere ir a verla es como, bueno, ¿y Santiago de qué habló? Van a encontrar un link, sí, pero en ese link hay documentos que dan cuenta de no la exposición como tal. Y esa pregunta da para reelaborar otra vez la pregunta y continuar con este diálogo. Pues nada, caballeros, muchas gracias por la charla. Gracias, Guillermo. Gracias a Muchas gracias, usted. Guillermo.